Bienvenidos, nerdas y nerdos, a un capítulo más de The Nerds y Nota Nerds. ¿Cómo están? Ale, Samo. Todo bien, Bien, todo ya, bien. ya tú y yo ya regresamos de ¿dónde estábamos? Kepler Estamos 20. en Afganistán ahí para la Cruz Roja, No, ese era Alejandro, nosotros estábamos en el Kepler 22. Pero con el y Kepler Tardamos 22 sufriendo de su 95 años estrella. en llegar, pero ya regresaron. Hoy tenemos un tema súper interesante, muy polifacético, que les va a encantar, que es el multiverso. No vamos a hablar solo de Marvel, vamos a hablar del multiverso en general, pero antes de seguir hablando de esto, vámonos a la realidad. Te extrañaremos, Tony Bennett. A sus 96 años nos dejó esta increíble voz neoyorquina que alternó apariciones con estrellas como Frank Sinatra y Aretha Franklin. Con 20 Grammys en su haber, será una figura de la música norteamericana que nos acompañará por siempre. Descanse en paz. La CMA ya dio su brazo a torcer después de que hace una semana y días la FTC en Estados Unidos perdiera el caso en contra de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Su homólogo del Reino Unido aceptó que sí pudiera llegar a un acuerdo con los de Redmond para que se cierre el trato. ¿Cómo la ven, amigos? ¿Quién ofrece mejor internet en México? Según el informe trimestral de Ookla, sí, esa página que mide la velocidad de tu conexión a la red, los mejores proveedores de este servicio en nuestro país son Total Play en el caso de servicio fijo y Telcel en cuanto a telefonía móvil se refiere. Les dejamos el link del estudio para que lo chequen. Nuevo vistazo a Venom en Spider-Man 2. Este querido antihéroe de nuestro superhéroe arácnido favorito tuvo su revelación en el marco de la San Diego Comic Con y pudimos conocerlo en todo su esplendor por medio de un nuevo tráiler. Además, se confirmó que Tony Todd, a quien recordaremos por Candyman, será su voz. Dune 2 podría posponerse a 2024. Por la huelga de escritores y sobre todo de actores, esta gran producción de Warner Bros. Y Legendary Pictures retrasaría su estreno hasta 2024, según fuentes de Variety. Hace total sentido porque no podría haber una campaña promocional que cuente con la presencia de las estrellas para ello. Y regresamos de la realidad, amigos, y pues, ¿qué opinan? Digo, antes de comenzar con esto, ¿qué onda con el multiverso? ¿Cómo ven este tema? Pues es algo que científicamente ha ocupado, yo creo que el último siglo, ¿no? Ya casi en discusión, si bien en la literatura del ser humano de una u otra forma ha estado abierta esta posibilidad, tal vez no diciéndole multiverso al asunto, diciéndole cielo, infierno, purgatorio, o sea, muchas cosas, son muchas maneras de existir del ser humano. Ahorita ya con la ciencia tan avanzada como la tenemos, creo que ha tomado mayor relevancia. De hecho, digo, John igual va a tratar esto más, un poquito más a fondo, no tanto, pero sí. Pero justo una de las cosas que es bien interesante es los descubrimientos que ha hecho James Webb, bueno, el nuevo telescopio que mandaron a órbita James Webb, que ha tomado fotografías hasta de lo que se presupone son los confines y los fines del universo y donde da la vuelta prácticamente de las supernovas y todo esto. Y una de las cuestiones que ha estado muy sobre la mesa es la exploración de los agujeros negros y la posibilidad de los multiversos a través de estos agujeros negros, de que existan unas realidades alternas a nuestro universo pues, con todo lo que ofrece, ¿no? La narrativa del entretenimiento. Y es un tema, la verdad, que vale mucho la pena clavarse si es que les interesa el espacio. Yo lo he estado haciendo muchísimo porque estoy haciendo una película que justo tiene que ver con cuestiones espaciales y la verdad es que es alucinante pensar todo lo que los multiversos pueden arrojar, no solo en el entretenimiento, sino en la ciencia. Uh-huh. Y es bastante interesante. Yo creo que yo abriría el plano. Es que, primero que nada, hay que tomar en cuenta que todo lo que se va a hablar, porque es cierto, es filosófico. Totalmente el tema del multiverso es filosófico y el ser humano creo que ha tenido un multiverso desde los anales de la historia, ¿no? ¿Y esto cuál ha sido? Pues la creación de un cielo y de un infierno, ¿no? Para todas esas personas o todas esas culturas cuya creencia siempre está como el bien y el mal, creo que siempre hemos tenido eso, ¿no? Digo, por supuesto, ya fue hasta 1895 cuando William James, un psicólogo, es quien acuña el término de universo, pero muchísima literatura, podría decirse antigua, que más de 100 años, ha hablado del multiverso, tal cual, o de los macroversos, o de los universos paralelos.
que ya más adelante vamos a estarlo viendo del lado de la ficción, ¿no? Que es en sí lo que nos mueve actualmente. Y no nada más por el universo cinematográfico de Marvel, DC, Pullman con His Dark Materials. O sea, hay muchísimos autores que han manejado la idea del multiverso. Pero lo que yo les decía justamente es eso, creer que tenemos un tema de realidades paralelas, que yo siempre lo he dicho, la idea romántica, como nos lo muestran ahorita, que nosotros estamos copiados de formas infinitas y que nosotros mismos vivimos en infinitos multiversos, cuando en realidad, pues más bien puede ser que existan multiversos de una forma en donde no exista un Ale, no exista un Samo, existan otras personas completamente diferentes, pero que vivan al lado de nosotros, ¿no? En otra realidad. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que el tema y el plano actual del multiverso ha cogido mucha importancia y relevancia a partir de lo del bosón de Higgs, que era una partícula que no se tenía entendido que existía, y gracias al colisionador de hadrones, que por cierto hay un youtuber español llamado Javier Santaolalla, les recomiendo que lo vean. Él defiende la idea del multiverso, él a través de sus videos nos dice cómo es posible que sí suceda. Pero no solo eso, él estuvo en el equipo, por supuesto, del ganador del premio Nobel para descubrir descubrir esto del bosón de Higgs. Entonces, pues creo que científicamente todo siempre va a ser teoría. Todavía no se ha podido descubrir qué es el multiverso, si existe, si podemos rajarlo con una daga, o si podemos hacerlo de maneras cósmicas, o si podemos, o sea, no es algo tangible, pero también en la teoría es demasiado controversial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el multiverso, bueno, con Hugh Everett III, que él nos planteaba físico, si no me equivoco, físico inglés, no sé, ahorita lo checo, pero él nos planteaba una idea de multiversalidad a través de como pesos atómicos y a través de fórmulas matemáticas. ¿Qué significa? Un ejemplo, si Samo aquí está, hay un universo en donde hay un menos Samo. Vamos a ponerlo así para que más o menos se entiendan. Es algo muy particular. Por supuesto, él y toda la idea del multiverso siempre está fundamentada en la física, por lo que nosotros hemos visto. Y es verdad. Hay que tomar en cuenta que el multiverso está muy guiado, y por eso digo que es filosófico, por lo que vemos, por lo que percibimos. El universo está muy ligado a nuestros sentidos, y eso es algo que la ciencia ficción se cansa en decirnos, pero el tema es, estamos limitadísimos para eso, ¿no? Sí, o ¿No? incluso Carl Sagan en su programa de Cosmos hace muchos años lo trató de explicar, ¿no? Cómo las dos dimensiones no pueden entender cómo funciona una tercera dimensión porque simplemente, como decías, no la ven. Y las tres dimensiones nos pasa un poco lo mismo con la cuarta dimensión, que no la podemos concebir en su realidad porque no es algo que esté aquí. O sea, es otro punto de vista o el tiempo o los multiversos. Entonces es algo muy complejo de entender para el ser humano que pues sí está en fórmulas matemáticas y físicas. Pero lo que sí podemos entender es el entretenimiento, ¿no? Y es ahí donde se ha cernido toda esta interrogante acerca de los multiversos. Y a mí me gustaría empezar, si les parece bien, hablando de Matrix, ¿no? Matrix ya hemos tenido programas especiales de esto, tampoco vamos a ahondar mucho, pero creo yo que la versión que Matrix plantea, y esto lo digo no solo desde las películas, desde los Animatrix, tienen esta serie de dos capítulos que me encantan, que se llama The Final Renaissance, The Last Renaissance, el último renacimiento. Sí, claro, que es el mejor de los Animatrix, Es el así. mejor de los Animatrix. Parte 1 y 2. Parte 1 y 2, precisamente como dice John, y la verdad es que eso me parece la versión más cercana de lo que podría llegar a pasar. O sea, si no es que ya está pasando y somos parte de una simulación y de un experimento, ya lo hemos hablado también con otros casos. Está caso 69, que lo hablamos hace poco en cuestiones de podcast y todo esto. Y creo que esa plausibilidad que plantea Matrix de que en algún momento las máquinas pudieran llegar a dominar,
pues es lo que está causando el furor ahorita, y lo que tiene la huelga de escritores en lo que la tiene, y en la huelga de actores y todo. Y creo que esa posibilidad cada vez la vemos más cercana, ¿no? Y al verla más cercana sí se vuelve aterradora, ¿no? Sí se vuelve un cuestionamiento en el que pues ya le preguntas a ChatGPT, oye, ¿qué tan difícil sería matar a toda la humanidad? Y te contesta con una respuesta. Oye, pero hay que tomar en cuenta, Ale, que lo que tú dices, que tiene que ver, por supuesto, pero básicamente la idea de Matrix es más ligada al metaverso, que es al final un universo paralelo digital. ¿Por Sí. qué? Porque es ahí a donde estamos encerrados, ¿no? Los seres humanos, en esa diégesis que nos presenta Matrix, que eso es lo interesantísimo. Vivimos en un plano cuyos sentidos solo perciben lo que lo digital nos da. Y es Sí, ahí pues a donde sería como, despiertas. como un multiverso, eh, Goes wrong. sí, no, un multiverso creado por el ser humano, ¿no? Exacto. O O sea, no, ni siquiera, artificial, un multiverso artificial, exacto, ¿no? Meta, es que, por así decirlo, es un meta, es un metaverso, tal Sí, cual. pues el metaverso sí, que se habla de sí mismo y, habla y se explica a sí mismo, ¿no? Y últimamente también, o sea, los metaversos y los multiversos y todo esto, pues yo me gustaría hablarlo desde lo que creo que es como muy contundente en ese tema, ¿no? Y es que es algo que se explica a sí mismo, ¿no? El hablar de algo que es meta es algo que habla de su propio lenguaje, es algo que habla de sí mismo, es esta parte que se autoexplica, ¿no? Y con los descubrimientos del universo, desde lo de James Webb, el bosón de Higgs y todo esto que llevamos diciendo, justo a mí lo que me hace pensar en Matrix es, ¿qué tal que nosotros solo somos una versión más de otro multiverso en el que Matrix nada más es una ficción en una película y en realidad lo de Matrix es canon en otro lado, ¿no? O sea, ese tipo de líneas de pensamiento, a mí lo que me arroja, aparte de mucha incertidumbre y ansiedad, porque sí, sí lo genera, es pensar en, ok, pero ¿y si sí es? Entonces, con más razón vale la pena seguir las exploraciones científicas, ¿no? No sé si la gente lo tenga en el radar, pero el hecho de que existan programas aeroespaciales a nivel mundial no es nada más para llegar al espacio. O sea, la tecnología por la cual nosotros estamos haciendo este programa proviene de las exploraciones aeroespaciales. ¿Por qué? Proviene de los GPS. Internet es un subproducto de la carrera aeroespacial, ¿no? Últimamente. Entonces, toda esta vorágine de información y de entretenimiento solo sirve para complementar pues, todo lo que está pasando ahorita, ¿no? Y las conversaciones que estamos viviendo en este momento. y bueno, ya como mencionabas en la parte del entretenimiento, creo que uno de los grandes impulsores de la idea del multiverso fue DC Comics con su famosa Crisis en las Tierras Infinitas, en donde ya lo platicábamos hace unos episodios atrás con la película de Flash, que todo empieza o ese tipo de problemas argumentales que tienen la Casa de las Ideas, no, con la Casa de las Ideas, perdón, DC Comics, la Casa de las Ideas Marvel, eh, Detective Comics. sí, cae dentro de la existencia de muchos flashes al mismo tiempo, y es a partir de ahí que surge Crisis en las Tierras Infinitas, dibujada por el grandísimo George Pérez. Es como un ejemplo, algo muy palpable que tenemos, ¿no? O Doctor Who, ¿no? Doctor Who, este clásico inglés del que ha tenido ya, pues creo que, ¿cuántos años lleva John? ¿Como 60 años? No, no, un poquito más, casi 72. Vamos a verlo. Vamos a verlo en nuestra base de datos. Sí, en esta idea del TARDIS, que bueno, aquí sí se maneja que toda esta parte de poder viajar entre multiversos sí tiene que ver con unas tecnologías alienígenas y unos seres que se llaman Time Lords, ¿no? Y que dentro de ellos, pues está este doctor, ¿no? Que ha tenido múltiples encarnaciones y que ha sido un clásico de la ciencia ficción moderna para muchas personas, no solamente en Estados Unidos, perdón, en Reino Unido, como en todo, sobre todo en Occidente, ¿no? Es donde más ha pegado, y un poco más para acá, yo me llegué a topar con esta serie de Fox, Fringe, donde Fringe es una maldita joya. Con Anna Torv. Anna Torv, Y exactamente. el que salía en Dawson's Creek, que siempre se me olvida su nombre. Sí, bueno, también. Por cierto, Hizo, Doctor Who cumple 60 años este año, en noviembre. pues sí, sí le atiné, 60 años. Y bueno, regresando a Fringe, es una especie de reinvención de los Expedientes Secretos X. Joshua Jackson. Ok, Joshua Jackson.
que termina por tener todo este giro de historias en universos paralelos. Es muy buena, la verdad era una serie que me gustaba mucho a mí desde 2008. Siento que llenaba un poco el vacío emocional que nos dejó los X-Files, ¿no? Sí, 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 porque pues teníamos esta figura femenina poderosa, como en su momento lo fue Scully, que trataron de alguna u otra forma de rescatar este sentimiento que tenían los Expedientes Secretos X, pero bueno, más enfocado en esta cuestión más de sci-fi, no tanto de paranormal o cuestiones como las que le gustaba encarar A Mulder y Mulder. Y Millón, creo que uno que seguramente te sabes al derecho y al revés es BioShock Infinite, ¿no? Ya hablando de videojuegos. Eso es un poco, es que eso es muchísimo más complejo porque cuando se nos presenta la historia es a través de Elizabeth quien nos va guiando a través de estas realidades, porque ella no como tal, no son universos, son realidades paralelas. El juego termina de una forma muy confusa después de que te rajaste la madre bastantes horas con un final perrísimo. De verdad, ese tiene un final muy, muy fuerte en la cubierta en la cubierta de la nave principal, ya una vez que pasas, bueno, todo lo que tenga que ver con Comstock, pero lo que nos ofrece BioShock Infinite es este desdoblamiento, pero del tiempo, propiamente de cosas paralelas, pero yo puedo abrir un desgarro, porque lo manejan así en el juego, en donde puedo ver a otras personas en otro lugar. Curioso lo que tú dices, Amo, porque sí nos muestran realidades paralelas, pero no como un universo, sino como que dentro de este mismo universo hay varias capas que no lo manejan como multiverso. Sé que es un poco Sí, confuso lo que estoy y diciendo, es un pero poco similar a lo que podemos llegar a ver en Back to the Future, ¿no? Que son Eh, exactamente, porque es tiempo. Hay que recordar, y rápido, y spoiler alert para quien no lo sepa, pero ya han pasado años, el tema de Infinite se crea a partir de un desgarro para hablar con el doctor Suchong y a su vez este personaje que es Fink, que descubre cómo hacer los desgarros a través de sus científicos, no él, pero empiezan a hablar entonces Rapture y Columbia empiezan. Por eso Columbia desarrolla los sistemas para poder generar los motores que le eleven. En Rapture se hacen varias cosas y esto es como una coparticipación entre tiempos y realidades que hacen para crear parte de esta saga. Yo se los digo, a mí yo no fui tan fan de eso, pero pues James Levine, Kevin Levine, perdón, James Levine es el gran director de orquesta. Kevin Levine, pues decidió irse por esa guía y todo lo demás que está pasando respecto a BioShock va como que en esa línea, ¿no? De las multirealidades. Y retomando la parte de los videojuegos, bueno, ya se los he dicho en varios capítulos o programas que hemos tenido, mi Legend of Zelda favorito es A Link to the Past, y también retoma un poco de estos diferentes saltos entre universos y que vemos que Que sí. es igual, son líneas temporales. Esta Ajá. línea temporal termina cuando Link le pasa esto, ¿no? Pero bueno, ni Zelda se libra de Esta esta parte del multiverso. El que tenemos de este museo de Hyrule Warriors, esta segunda parte, sí es una realidad alterna, ¿no? Que hubiera podido ser si hubieran pasado algunas cosas, pero bueno, no se los spoileo. También está presente este concepto y algo pues, muy divertido ya tomando el multiverso no tan serio es Rick and Morty, pero no tan serio, pero sí tan serio, ¿no? Porque luego hay muchas cosas que luego le dice Rick and Morty que sí te deja pensando así como, a ver, espérate, déjale regreso tantito, ¿qué le dijo? O sea, porque hay cuestionamientos dentro de la multiversalidad y lo que plantea Rick and Morty que lo hace profundamente humano, profundamente serio, a pesar de que es una caricatura, y profundamente perturbador. O sea, y creo que eso es lo que hace a Rick and Morty ser Rick and Morty, ¿no? Que trata temas de humanidad a un nivel tan complejo, haciéndolo parecer tan superfluo, y que en realidad si realmente le prestas atención, sí te termina cuestionando fuertemente y confrontando con tus propias ideas. Creo que mi capítulo favorito de todas las temporadas de Rick and Morty es justo en el que se empiezan
a romper las realidades y empiezan a aparecer las múltiples realidades al mismo tiempo. Creo que fue de la segunda temporada ese capítulo, si mal no recuerdo. Es con la policía del tiempo, ¿no? Estos cuates horrendos. No mamen, qué capítulo tan alucinante y tan chingón. O sea, porque justo, o sea, todo lo que empieza a pasar, o sea, te lo ponen de una manera muy, obviamente, muy divertida, pero son cosas que cuando ya lo empiezas a pensar de una manera más seria, con un rigor un poquito mayor, sin ser físico o ser astronauta y tener conocimientos ingenieriles, pero sí dices, no mames, o sea, es que si realmente se rompe el tiempo y la realidad y empiezan a crearse estas múltiples realidades, verdaderamente se haría un cagadero de Proporciones épicas, ¿no? Dices, Pero ya se hace. Eso es lo más chingón de la vida, que el ser humano tiene tanta imaginación que ya lo hacemos. Gerard Genet, Gerard Genet en Figuras 3, un libro, bueno, Gerard Genet, un lingüista y demás. No voy a ahondar en eso, pero nos habla de los relatos diegéticos, metadiegéticos y todo eso. Voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros estamos en una realidad. Prendemos la tele y vemos Los Simpson. Ahí tenemos un relato en nuestras vidas, es un relato metadiegético. Pero dentro de Los Simpson hay una caricatura llamada Tommy Daly, que también tiene un universo Tommy Daly. Y eso es lo sensacional y eso es lo que particularmente construimos todo el tiempo. Nosotros que somos fans de Stephen King crea, por supuesto, unas realidades que nosotros, o sea, es exactamente, que es lo sensacional. Sí vivimos en un multiverso, al final el multiverso acá, y lo que podemos percibir con nuestros sentidos, lo que decía, pero eso es lo chingón. Siempre vamos a estar en relatos diegéticos, metadiegéticos, extrametadiegéticos. O sea, es que es un infinito, es sensacional eso. Hablando de relatos y retomando lo que decías de Stephen King, yo creo que uno de los productos en cuanto a multiversos que más me gustan y que para mí es la columna vertebral de las historias de Stephen King es la saga de la Torre Oscura. Son estos 7 libros que nos narran la historia de Roland de Gilead, un pistolero, un cowboy en otra realidad, en otro universo, en otra dimensión, que termina contactando a nuestra historia, a nuestro planeta en diferentes puntos y busca a 3 otros personajes que lo terminan acompañando para alcanzar este monolito que es como el centro de todos los universos, es como el centro del multiverso y donde ahí sucede todo, no sucede nada y está en medio de un campo de rosas rojas. De verdad, creo que después de la saga del Señor de los Anillos, La Torre Oscura es mi siguiente saga de libros favoritos. Si no la han leído y quieren darse un viajezote. Porque te gusta lo dark. No, ni siquiera por emo, güey. No, no lo decía por eso. Pero vale mucho la pena y aparte si son fans de Stephen King, se convierte como en este pináculo donde se terminan juntando todos los libros y todas las novelas del mismo Stephen King. Esta también es Across the Spider-Verse, pero más que detenernos en Across the Spider-Verse, mejor vayan a ver el programa que tenemos de Spider-Man Across the Spider-Verse. Sí, que hace poquito salió. Y aparte, recuerden suscribirse, darle a la campanita, darle like, seguirnos en TikTok, seguirnos en Instagram, en todos lados, porque ahí también les estamos subiendo mucho contenido. También de parte, y no podríamos dejarlo afuera, Neil Gaiman tiene esta novela que se llama Neverwhere, que, by the way, en 1996, si no mal recuerdo, la BBC la convirtió en una serie, en una miniserie live action, en donde vemos estas 2 realidades dentro de Londres, ¿no? Tenemos a este personaje, el protagonista se llama Richard, que se encuentra con este otro mundo y conoce el London Below, ¿no? Que es y ahí te das cuenta, dices, pues entonces Stranger Things no es 100% original, ¿no? Pues todo viene de algo más. Hay cosas que están también representadas y que podríamos decir, para los que ya jugaron Tears of the Kingdom, pues que los depths, las profundidades es el upside down de Hyrule, ¿no? Ándale, algo así. Entonces, todos se prestan ideas de una u otra forma. Y Millón, creo que podríamos cerrar esta emisión hablando de His Dark Materials. Híjole, aquí digo, Pullman
en 3 historias. Bueno, es que no son 3 historias. O sea, hay muchísimos libros y relatos cortos y demás, pero nos ofrece una historia con Laira Belacqua, una niña que es la protagonista de esto, pero en realidad Laira es un gran hilo conductor de lo que puede ser eh, una gran crítica al status quo, una gran crítica a la sociedad, una gran crítica a todo, que claro, A la por eso lo digo, es religión. romántico todo lo que se habla, porque es muy fácil decir, no, es que en un universo está, bueno, o en esa realidad está el magisterio, sí, pues, como aquí la religión, ¿no? Que oprime a muchos pueblos y demás. Bueno, parte fundamental por lo que la Brújula Dorada en Estados Unidos fue cancelada. Pero volviendo al tema de lo literario, creo que el hecho de ofrecernos esta multiplicidad de universos, que a mí lo que me gusta es eso, no es de que exista una Laira Belacqua en todos los universos, que eso me fascina, no, o sea, más bien existe otro universo, fin. En otro universo, los saxofones vuelan. En otro universo, los pianos cantan. En otro universo, hacen muy buen alcohol, que eso sí lo cita Pullman, ¿no? Que dicen, aquí, específicamente en este universo, o sea, hace el nuestro, o sea, hace la Tierra 616 para Marvel, todo eso, hacemos muy bien el alcohol. Gracias por reconocerlo. Pero realmente yo creo que lo que Pullman nos ofrece es esta multiplicidad de personajes en los que, pues, la idea del daimonium es bastante seductora, ¿no? O sea, el hecho de nunca estar solo es bastante padre y estar en esa realidad, porque igualmente yo lo digo, ¿no? Son realidades. Lo que nosotros vislumbramos son realidades. Claro que hay multiversos a partir de la física, lo que platicamos. Eh, pero bueno, digo, retomando His Dark Materials, yo creo que sí puede ser esta combinación de aventura, esta combinación de filosofía, de lo que les decía, ¿no? De lo social y demás. Y sí puede, dentro de esta exploración que se nos hace ver, seguimos siendo humanos y seguimos teniendo los mismos conflictos y seguimos teniendo todo eso. Todavía nuestra imaginación, o por lo menos en el entretenimiento, no nos da para que, pues no sé, decir el hecho de que no haya humanos. Solo Star Wars nos ofrece, Star Trek nos ofrecen como este, pero no es un multiverso. Es un universo expandido lo que nos ofrecen estas historias. Entonces no imaginamos que hay, bueno, salvo en salvo en esta última película de los Daniels, se me olvidó Everything Everywhere All at Once. Everything Everywhere All at Que Once, también gracias. tenemos O un sea, programa especial al respecto. es correcto, visítenlo, que por supuesto, pues hay otras cosas, pero siempre, y no es que lo defienda, lo critico, pero es la realidad. Sí somos antropocentristas, porque vemos el multiverso en función de lo que nosotros podemos ver y podemos llegar. Todas estas cosas que se pueden ver en todas las series de las que hemos hablado, películas, universos y demás, va en función de lo que somos nosotros. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que nos da nuestra mente en este momento y no podemos ver más allá de lo que somos, pero también es lo que nos hace únicos y es lo que nos hace increíblemente ricos en cuanto a esa exploración mental y poder salir del cascarón, como Ale abrió al principio del programa, para poder expandirnos, ¿no? Y ver hacia dónde vamos. No, y creo que, digo, a pesar de que hay muchos medios de divulgación de la ciencia donde pueden leer más acerca de esto, ya hay muchos esfuerzos en conjunto a través de gobiernos a nivel mundial, inclusive en México está la Agencia Espacial Mexicana, que también ya está buscando también entrarle a la carrera espacial, y por una razón, porque la misión que tiene la NASA de aquí al 2030, bueno, a lo largo de la década del 2030, es llegar a Marte. Y creo yo que esta carrera especial y la tecnología y todo lo que va a salir al respecto de esto, digo, a menos que la humanidad valga gorro en los próximos 20 años, no lo veremos, lo cual es altamente Pues probable. sí, no estamos pero, muy lejos de eso. pero siento yo que si aquí hay de dos en este momento, o la humanidad logra prosperar a través de estos avances tecnológicos y encuentra una manera de dar la vuelta a las cosas, o nos extinguimos, ¿no?
Pero bueno, independientemente de eso, creo yo que el hecho de que ustedes estén informados y estén leyendo cada vez más y teniendo más información de la mano de lo que está sucediendo en el espacio y de las posibilidades, no solo del entretenimiento, sino todo esto, va a hacer que cada vez haya más gente interesada a conocer estos temas y hablar de estos temas, ¿no? En un día a día y de empezar a debatir acerca del futuro de la humanidad y de la responsabilidad que tenemos, alejándonos justo de lo que decía yo, ¿no? De estas ideas antropocentristas, que empecemos a pensar el mismo telescopio James Webb tiene precisamente pues dentro del telescopio tiene ADN del humano y tiene cosas así que son relevantes por si lo llegan a encontrar alguna forma de vida por allá que pueda explorar la civilización que somos nosotros, ¿no? Y amigos, una vez más, no olviden suscribirse, darle like al video, a la campanita, recomendarnos con sus cuates, porque seguramente otra versión de ustedes en otro universo ya lo hizo. Claro, recuerden que no nada más es Marvel. Cuídense mucho y los vemos dentro de 8 días.